Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Están por ahí? Oi, doutora, bom dia. Buen día. Tudo ok, graças a Deus. E a senhora, tudo bem? Suerte, bien, tranquilo, tranquilo, gracias a Dios. Todo tranquilo, todo en paz. Bueno, em, vamos a comenzar entonces con nuestra revisión de hoy, de ahora. Hoy nos toca revisar cáncer de cuello, sí, todas las partes de la actualización en cáncer de cuello. Em, entonces, un ratito les voy a compartir. Acá. Yo estaba mirando, ayer justamente me estaba fijando y yo no yo lo que les di a ustedes fue cáncer de cuello en sí, ¿verdad? Pero esta revisión yo no di con ustedes todavía. Si me confirman, por favor, que la revisión no dimos todavía. Inclusive vi que no están entre los archivos que yo les pasé a ustedes, no está tampoco. Ahí. Bueno, Doutora, sí, a sua prova vai ser sobre o quê? Quais os... todo, todo. No sale nada. Todo, todo, todo. Mas no caso tem pouco assunto, né? ¿Mm? Bueno, vamos a comenzar entonces. Cáncer de cuello. Vamos a hacer la revisión. Algunas de las cosas que están acá es lo mismo, ¿verdad? La misma cosa que habíamos dado en el semestre pasado. Lo que más hace enfoque en esta revisión es sobre las vacunas. Sí, la vacuna contra el HPV, entonces hace más enfoque en eso, sí. Bueno, entonces como ustedes saben, el cáncer de cuello va a estar profundamente ligado con el HPV, ¿verdad? Con el virus del papiloma humano. Que hoy en día ya no está más solamente en las mujeres, sino que también tiene una prevalencia muy alta en los hombres. E inclusive hoy en día se está viendo bastante más cáncer peneano. También prácticamente no llega al nivel del cual se está viendo el cáncer de cervix, pero está mucho más elevado a como era antes, en años anteriores, por ejemplo, a 10 a 15 años antes. Hoy en día está mucho más elevado, también más por la cuestión de que las mujeres prefieren muchas veces optar por otro tipo de anticonceptivos y no utilizar preservativo. O sea, no pedirle a sus parejas que utilicen preservativo, entonces utilizan otro tipo de anticonceptivos, inclusive muchas estaban optando ya solamente por los inyectables y de esa forma tener relaciones con múltiples parejas. Yo no me refiero a las personas que tienen parejas estables, sino que las personas los que tienen múltiples parejas, ¿verdad? Hoy en día, como ustedes saben, está muy de moda desde hace unos años tener relaciones sexuales sin compromiso. Entonces, tipo, me voy, me quedo, terminó, nunca más te vi, chao, ¿verdad? Fue un ratito y chao. Pero nosotros no sabemos esa persona que trae, que tiene, cuál es su pasado, tanto el hombre como la mujer. Eh, y entonces las mujeres, yo les digo eso con conocimiento de causa, muchas mujeres optan, van al consultorio pidiendo algún método anticonceptivo en el que ellas tengan que desligarse, olvidarse de que están usando eso
y van y tienen relaciones así casualmente. Pero bueno, eso hizo que aumente la incidencia en cáncer tanto de cuello como de pene, ¿sí? Bueno, pero volvemos a nuestro tema de hoy, es cáncer de cuello. Generalmente al inicio no se presentan síntomas, al inicio, ¿sí? Al inicio de repente, si la paciente está acostumbrada a hacerse un Papá Nicolau de rutina, sale. Muchas veces inclusive, supongamos, se hizo en el 2020 y en el 2020 salió todo normal. Y ahora en el 2021 se hace y ya le aparece un sin 1. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? ¿Por qué tan rápido? Entonces es porque las mutaciones de los genes se están dando mucho más, en mayor cantidad y mucho más rápido. Entonces tenemos, como les dije ahora, una paciente que el año pasado estaba normal su Papá Nicolau y este año de repente, ¡paf!, aparece un sin 1. ¿Y cómo? Y se desesperan. Pero bueno, ahí uno empieza a buscar en el histórico de la paciente y encuentra qué tipo de comportamiento sexual tiene ella o la pareja muchas veces. O inclusive hay veces que ellas ni no saben que sus parejas tenían esos comportamientos, ¿verdad? Están de repente se pusieron de novias con alguien y de repente encuentran eso. Pero en fin, o sea, si vamos a empezar a hablar de todos los casos que encontramos en consultorio, no vamos a terminar nunca. Bueno, ahora, ¿en qué momento aparecen los síntomas? Cuando a una mujer que tiene cáncer de cuello o que se le diagnostica cáncer de cuello empieza a manifestar síntomas, es porque la enfermedad ya está avanzada. En este caso, por ejemplo, tenemos sangrado postcoital. Pero hay que atender qué tipo de sangrado, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, sangrado postcoital. Y la paciente puede por ahí escuchó o vio en internet que se habla del sangrado después de las relaciones y va y consulta y dice, no, yo enseguida después de que terminamos, yo ya vi que sangró. Y realmente a veces tuvo una laceración, de repente era porque había un poco de sequedad vaginal o no se utilizaron los juegos previos para que ella se pueda lubrificar. Entonces se laceró, se le hizo una heridita y por eso sangró, en algunos casos. En otros casos, de repente, ella estaba por menstruar, entonces, como ustedes saben también, las prostaglandinas que tiene el esperma producen una contracción en el cuello del útero y de repente ahí la menstruación hasta puede adelantarse, si es que estaba por ser su fecha. Entonces, el sangrado que viene después es la menstruación. Pero, ¿cómo es este sangrado postcoital? Va a ser un sangrado, parece un sangrado sucio. No son manchas, es como una sangre sucia y que tiene muy mal olor, ¿sí? A veces puede no ser sangre, puede ser manchita, no manchita, sino que cero sanguinolento, pero con muy mal olor. Puede ser un flujo amarillo, rosado, fétido también, ¿verdad? Es un olor diferente, no es el olor de la garnerela, no es el olor, muchas veces la mezcla entre la cándida y alguna infección bacteriana, tampoco es el olor del semen y tampoco es el olor de la orina, es un olor, no sé cómo les voy a describir, pero es podrido, ¿sí? Eh, Dolor, ya cuando ella siente el dolor pélvico está bastante avanzado. Hematuria también está avanzada porque estamos hablando de una insuficiencia renal. Tenesmo rectal también porque ya hay compresión del recto y edema de miembros inferiores porque ya hay compresión de los linfáticos, eh, de los ganglios linfáticos inguinales por el cáncer mismo. Entonces ya cuando tenemos esas manifestaciones ya es un cáncer bastante avanzado. Bueno, me van parando como siempre a medida que avanzamos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo prevenimos con Papá Nicolau? ¿Verdad? Uso de preservativo, le gusta a la señorita, no le guste,
tienen que utilizar preservativo y la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Que como sabemos, después más adelante habla, ¿verdad?, de los serotipos que cubre, no cubre todos los miles de tipos, los cientos de tipos de HPV que encontramos, no va a cubrir, cubre algunos, entonces por eso hay que continuar teniendo cuidado. Y después, entonces, lo que sí, lo que es ideal, aparte del Papa Nicolau, y si yo encuentro algo fuera de lugar, lo ideal es corroborar con colposcopía. Y si también a la colposcopía encuentro una heridita, una mancha, como le dicen las pacientes, hacer una biopsia de cuello, ¿verdad? Que en este caso la biopsia de cuello es gold estándar para hacer el diagnóstico, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos que el cáncer de cuello es, es una de las causas de muerte muy alarmante, muy preocupante en, ¿cómo se dice?, en las mujeres a nivel mundial. Un segundito. Bueno, entonces comenzó la historia, ¿verdad? Comenzó en los 70, en 1970, donde un científico alemán, Surhausen, investigó y retomó la hipótesis de que el cáncer de cuello estaba producido por el virus del HPV, ¿verdad? Y que a raíz de ese descubrimiento, entonces es que hoy en día disponemos de las vacunas contra el cáncer de cuello de útero. En este caso, si detectamos en estadios tempranos, ¿verdad?, al cáncer, o si inclusive hacemos un seguimiento y no detectamos cáncer, podemos indicar la vacuna, debemos indicar la vacuna, y la vacuna contra el HPV está dentro de los métodos de prevención, aparte del Papa Nicolau y la colposcopía y la biopsia, de los métodos de prevención contra el cáncer de cuello. O sea, es una enfermedad que tiene muy alto impacto. Hay un caso nuevo cada 10 horas, una muerte por cáncer de cuello cada 2 días mundialmente. Entonces tenemos que estar actualizados permanentemente con esta patología, no quedarnos en lo que se nos enseñó allá atrás. Inclusive, hoy lo que yo les estoy hablando de esto, el año que viene va a ser diferente. Entonces ustedes el año que viene ya van a ser internos y van a tener, si es que hay actualizaciones, van a tener que asistir. Y cuando sean médicos otra vez, y si de repente, inclusive no es solamente algo que tenemos que manejar los ginecos, tienen que manejar todos los médicos, porque si somos o tenemos de repente, ¿cómo se dice?, afinidad con amigos, parientes, etcétera, por más que tengamos otra especialidad que no sea ginecología, nos van a preguntar. Inclusive las madres, de repente tenemos muchas amigas que son madres y que preguntan si vale la pena o si es que conviene que su hija o su hijo, que los varones también en las escuelas se vacunan contra el HPV. Y tenemos que tener la respuesta en la punta de la lengua. Tenemos que saber, no decirle, espera, voy a preguntarle al ginecólogo o a un amigo, no, sino que saber lo que le tenemos que responder y cómo está en ese momento la cuestión con las vacunas, ¿sí? De esa forma, aparte de la concientización que estamos haciendo y la prevención, también podemos aumentar la sobrevida de las pacientes que tienen cáncer de cuello. Otra vez haciendo un poquitito de historia, en el 83 se identificó la cepa 16 y después de eso la cepa 18, ¿verdad? Y igual se continúan realizando estudios para poder entender el comportamiento del cáncer. ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué? Como les dije, por qué se manifiesta? O sea, ¿por qué pasamos de 0 a 5 en cuestión de segundos con este cáncer? En los segundos serían años, ¿verdad? Bueno.
En cuanto a su epidemiología, como les dije al principio, es una enfermedad de transmisión sexual que está más prevalente tanto en hombres como en mujeres, por igual. Y el 90% de los adultos en algún momento van a tener alguna de las cepas del HPV en sangre, alguna, por lo menos. Se describieron más de 100 eh, que fueron manifestando diferentes enfermedades, o sea, dentro de lo que es patología del cuello uterino, ¿verdad? No es solamente cáncer que el HPV presenta, sino que también presenta otro tipo de enfermedades a nivel del cervix que tienen diferentes manifestaciones y diferente capacidad oncogénica también. Tenemos también inclusive el cáncer, aparte del cáncer de cuello, también tenemos cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano. No está descrito ahí, pero también el HPV es responsable por esos cánceres. También está implicado en los cánceres de orofaringe, también, que eso viene por la parte de la práctica del sexo oral, eh, práctica sin protección, ¿verdad? Del sexo oral. O como dicen en los panfletos de las enfermedades de transmisión sexual, prácticas peligrosas, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sexo, sexo oral, sexo genital, sexo anal. Y en este caso los genotipos que más se descubrieron fueron el 16 y el 18. Bueno, es el segundo cáncer más frecuente en la mujer a nivel mundial. Es responsable de 250.000 muertes al año a escala mundial. La carcinogénesis entonces va a estar inducida por el HPV tipo oncogénico. El 80% encontramos en los países subdesarrollados, hacia aquí, hacia Sudamérica, África. ¿Por qué? Que ya habíamos visto inclusive en el semestre pasado. ¿Por qué? Si alguien me responde, por favor, ¿por qué se dice que el cáncer de cuello aparece en los países subdesarrollados? Les escucho a ustedes. ¿Y por qué no en los países más desarrollados? ¿Nadie? ¿Quién responde? Nadie nos va a responder, nadie me puede decir cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello. No leyeron, no estudiaron. Están ahí por lo menos, que no voy a desarrollar más mi clase si alguien no responde. Bueno, entonces parece que no voy a desarrollar más la clase porque nadie está prestando atención, nadie está respondiendo, entonces creo que no voy a desarrollar más la clase. Entonces hablen, gente, yo no miro el chat, hablen. Les estoy preguntando para que hablen, no escriban porque yo no voy a mirar el chat.
Les escucho o suspendo la clase. Doutora, a senhora falou sobre países subdesenvolvidos, certo? Seria questão também do nível socioeconômico das mulheres, que reflete também na questão do conhecimento. ¿Y qué más? Doutora, é ter relação também sexual sem proteção. ¿Y qué más? No, no es eso lo que yo quiero saber. Yo les pregunté por qué en los países subdesarrollados está más elevada la tasa de, o sea, la presencia del cáncer. ¿Por qué hay más en países subdesarrollados que en los países más desarrollados que nosotros? Acredito que seja pelo início precoce de relação sexual, né? Eso en primer lugar. Después, ¿qué más? ¿Qué pasa con el factor socioeconómico? Con el nivel de ingresos de las personas, el nivel de pobreza o de riqueza, ¿qué pasa con eso? A falta de educação sexual? Ujú. Eso, la falta de educación, no solamente sexual, sino que la falta de educación. Y dentro de eso, entonces entra la parte de la falta de educación sexual y como dije, la parte de la riqueza o de la pobreza. Bueno, hay escuelas públicas. Se supone que todo el mundo tiene acceso o debería tener acceso a la educación, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? No, no, en algunas familias, la mayoría de las familias en los países subdesarrollados no se necesitan más mano de obra, ¿verdad? Inclusive vemos que les hacen trabajar. ¿Para qué vamos a irnos tan lejos? Acá mismo, o sea que en Pedro Juan, eh, no les voy a decir que me maravilla, pero me asusta ver cómo los niños, los hijitos de los hijos de los padres que están ahí, están vendiendo este bingo. Todo bien con el bingo, ¿verdad? Pero yo creo que los niños no deberían estar vendiendo. Y vos ves de repente un niño que se te tira prácticamente frente al auto para venderte un bingo. ¿Y por qué un niño tiene que estar haciendo eso? ¿Verdad? No solo eso, o vender otro tipo de cosas en los semáforos, en las esquinas y tal. Entonces, estos niños no acuden a la escuela porque están trabajando para ayudar, entre comillas, de cierta forma económicamente, entonces por ende no reciben educación, que dentro de esa educación entra la educación sexual. Y ahí van creciendo y entonces tenemos al final un cáncer de cuello o embarazos no deseados. No sabemos qué es lo que es peor. Bueno, entonces, ahí justamente acá está. Aparte de por qué, como les pregunté, por qué hay en los países subdesarrollados, aparte de todo eso, se detecta hacia, hacia en los países subdesarrollados muy tarde. Por la misma razón, la mujer va a continuar trabajando, mismo sangrando, mismo con dolor, va a continuar trabajando porque tiene que mantenerle a todos esas cantidades de hijos que tiene o muchas veces de repente mantenerle al propio hombre. Entonces ella no se va a cuidar, no va a ser su papá Nicolau y va a estar trabajando solamente. Entonces, cuando se diagnostica, ya se diagnostica tarde. Yo les puse inclusive el semestre pasado el ejemplo y hasta ahora eso no me sale y hasta ahora tengo su resultado de Papa Nicolau de una paciente a la que le salió sin 3 y yo le avisé, una de mis pacientes, pero que era una paciente de escasos recursos económicos, solamente que para no esperar su resultado de PAP o no sé muy bien la historia, se fue y se hizo conmigo en el privado y salió sin 3. Y yo le llamé, le expliqué que tenía que retirar, le expliqué cuál era el riesgo, inclusive le dije no era para pagar, para retirar ni nada, simplemente era para
tenía que hacerse una biopsia, le expliqué todo lo que tenía que hacer y ella nunca más apareció. Le volví a llamar, le hice el seguimiento. Después ella siempre ponía excusas, que se había mudado, que su marido perdió el teléfono, que no sé qué. A lo que me di cuenta es que ella se asustó y no quiso más hacer nada, ¿verdad? Fue la primera vez que se hizo su papá Nicolau, 32 años y 3 hijos, 2 hijos, una cosa así era. Y nunca más apareció ella. Lo que sí, después yo le hice el seguimiento, ella ni siquiera volvió al hospital, no se fue al hospital regional, no se fue a ningún hospital público, no volvió a consultar con ningún gineco. Entonces, de aquí a unos pocos años vamos a tener una mujer muerta. A eso se aspira. Eh, entonces, bueno, se detecta tarde en países subdesarrollados, por eso hay una mortalidad muy elevada. A diferencia de los casos diagnosticados en países industrializados o desarrollados, en donde el cáncer es nada más que menos del 3% de mortalidad. ¿Por qué? Porque las campañas de detección precoz de cáncer en los países desarrollados realmente ellos les dan importancia a eso, inclusive le dan importancia legal. Ahora aquí sí ya hay un día de permiso para hacerse PAP y mamografía. Tenés un día libre en el trabajo, pagado, ¿verdad? Para poder hacerte eso. En los otros países eso ya estaba hace mucho tiempo, o sea, ya hace más de 50 años se redujo muchísimo eso. Como dice también el estatus socioeconómico. En los grupos socioeconómicos bajos dijimos también que no cumplen, o sea, ellos lo que quieren de repente es recibir regalos, 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 pero no cumplen con las campañas, ¿verdad? Em, y bueno, y la presentación va a ser del cáncer en sí en torno a los 50 años y un 10% de los casos en mayores de 75, raramente. Entonces, con la introducción de la vacuna contra el HPV, primeramente comenzamos con la bivalente, que solamente cubría el 16 y el 18 en el 2006.
Disculpen, cayó. De repente cayó, sí. Ayer me hizo la misma cosa también en otra clase y está complicado, che. Bueno. ¿Hasta qué parte me escucharon? Sobre as vacunas, doutor. Ah, bueno, entonces no es mucho también lo que se perdió. Bueno, seguimos entonces. Les estaba diciendo la tetravalente, ¿verdad? La tetravalente cubre las cepas 6, 11, 16 y 18 y que se implementó en el 2007, ¿verdad? Un año después, en donde ahí sí disminuyó bastante la incidencia de los cánceres, ¿verdad? Que estaban asociados al HPV. Bueno, y esto entonces en Estados Unidos, Canadá y Europa, desde el 99 hasta el 2015, la incidencia disminuyó un 3% anual, sobre todo en las mujeres que están como era, con una vida sexual activa, ¿verdad? Entre los 20 y los 24 años. Bueno. Tenemos entonces, en cuanto a su etiopatogenia, ya sabemos el comportamiento del HPV, ¿verdad? Se transmite por vía sexual, se presentan lesiones en la piel y en las mucosas. No les voy a hablar del HPV porque ya le conocemos, ya habíamos hablado de él, ¿verdad? Y tenemos el ADN del HPV en más del 95% en lesiones precancerosas y lesiones y el cáncer cervical en sí. Ahora, ¿cuáles son los más comunes? Dijimos que hay más de 100, pero ¿cuáles son los más comunes y los que por orden descendente de frecuencia aparecen? Son el 16, el 18, el 33, 45, 31, 58, 52 y 53. Los que se van a estar asociando a las lesiones precancerosas, premalignas o precursoras del cáncer de cuello y que pueden evolucionar a un cáncer de cuello son el HPV de alto riesgo, ¿sí? El 16, que se va a asociar al 54% de carcinomas epidermoides y el 41% de adeno, o sea que es uno de alto riesgo. El 18 es el responsable del 11% de los epidermoides y 37% de los adenocarcinomas, también es de alto riesgo. Y el cáncer, como sabemos, se va a originar en la zona de transición de los epitelios, que eso es lo que nosotros cuando estamos haciendo la toma con el cepillito, con el CitoBrush, hacemos la toma cervical, lo que estamos buscando justamente es eso, en las células de transición, de la zona de transición que hay. Bueno, perdón. Entonces, la evolución de estas lesiones hacia la invasión toma muchos años, tomaba por lo menos muchos años, ¿verdad? Y de esa forma uno va detectando las anomalías preinvasivas, tratar, y de esa forma se puede prevenir si es que hacemos un Papa Nicolau cada año. Les explico por qué, porque aunque ustedes no crean, hasta hoy en día hay mujeres jóvenes inclusive, no viejas, que preguntan, ¿para qué hay que hacerse un cáncer perdón, un Papa Nicolau? Muchas mujeres que preguntan ¿para qué? ¿Por qué? Muchas mujeres que dicen, ¿para qué me voy a hacer si yo no siento nada? No me duele nada, mi menstruación es normal, no me baja nada. Van a ver seguramente eso sí o sí en sus prácticas, si están viendo pacientes, van a ver que las pacientes dicen muchas veces eso, no, yo no tengo nada, no tengo ningún flujo, no tengo nada, ¿para qué me voy a hacer el PAP? Pero gracias a Dios hay muchas que se van para hacer su Papa Nicolau, eso sí.
Bueno, habíamos hablado hace un rato de los factores de riesgo que son, primeramente, ser mujer, ¿verdad? Después está la inmunodepresión crónica, pacientes que ya padecen de algún tipo de patología o que hayan sido trasplantadas también o que tengan el HIV. El HIV también viene concomitante con este virus, ¿verdad? Con el HPV. El tiempo de toma de anticonceptivos orales, pero un tiempo, como yo siempre aclaro y explico, porque después siempre me preguntan, el tiempo prolongado sin control. O sea, yo puedo tomar por 10 meses, perdón, por 10 años o 15 años un anticonceptivo X, pero siempre y cuando tenga control por parte de mi ginecólogo o de mi ginecóloga, siempre y cuando me haga cada año una ecografía transvaginal, un Papá Nicolau, una colposcopía, si sale alguna alteración, hacerme alguna biopsia de vez en cuando. Si no hay nada no se hace, pero si es que de repente aparece alguna cosita así. Hacerme un perfil hepático para controlar también si mi hígado continúa tolerando ese anticonceptivo. Eso es lo correcto. Así, de esa forma yo puedo mantener el mismo anticonceptivo por 10 a 15 años si me está haciendo bien. Lo que está mal es que estoy viendo mucho eso. Muchas veces no queremos gastar en salud. De repente y también los servicios, los seguros médicos, los planos médicos no cubren la parte de planificación familiar, no sé por qué. O sea, evidentemente sí sé por qué, ¿verdad? Les va a dar mucho gasto. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres no quieren gastar en eso y van a una farmacia a preguntar cuál anticonceptivo les viene bien. Y como yo siempre les digo en las prácticas, el farmacéutico les va a dar, y discúlpenme lo que sean farmacéuticos aquí en el grupo, los farmacéuticos le pasan lo que se está vendiendo más, lo que les conviene más. Y muchas veces no sabemos ni la composición, no sabemos, o sea, no te digo no sabemos, nosotros sí sabemos, pero no saben ni la composición, no saben lo que le puede hacer a largo plazo, no saben si la paciente, cuál es su nivel hormonal. Claro, no son médicos, entonces no le van a estar pidiendo un perfil hormonal a la paciente. Entonces, para eso estamos nosotros, tanto en los hospitales públicos como en los lugares privados, en donde uno tiene que ir a consultar, hacer un perfil hormonal, ver nada más progesterona, estrógeno, LH, FSH, una eco transvaginal, cómo está. Porque a veces nosotros tenemos que estar resolviendo rompecabezas de mujeres que están tomando anticonceptivo desde hace no sé cuántos miles de años y están tomando anticonceptivo para quiste de ovario y la mujer no tiene un solo quiste, pero le engordó muchísimo, le hinchó muchísimo, le dio un montón de reacciones, solo que ella dice, no, pero el farmacéutico me dijo que ese era el que es buenísimo y que estaba súper bien, pero no es el que era adecuado para ella. Hay un tipo de anticonceptivo para cada mujer, así como de repente a mí no me vienen bien las pastillas, pero a Carolina le van a venir bien los inyectables y a mí no me viene bien, y así sucesivamente. Para eso entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a hacer una consultita, un análisis, ver cuál nos conviene y ahí sí, como les dije, podemos tomar anticonceptivos por mucho tiempo, pero haciendo un control, ¿sí? Tabaquismo, por supuesto. La falta de control, justamente, ¿verdad? No hacerse un control con papá Nicolau. Muchas veces decimos, no, está bien, no tengo nada, salió normal o salió el año pasado mi papá Nicolau, entonces no me voy a hacer este año. No, igual nomás hay que hacerse. Edad joven y en el caso de las parejas homosexuales también, pero es más para la parte anal y oral. Bueno, a la clínica entonces, como les dije, al principio vamos a encontrar en un Papá Nicolau, en un resultado de Papá Nicolau no va a haber síntomas. Si, por ejemplo, en cambio, si ya está establecido ya el cáncer, ya está ahí, entonces podemos hacer un examen macroscópico, ¿verdad?
se puede observar la apariencia normal, pero de repente puede haber úlceras, puede haber alguna masa, una erosión o algo así. Lo que les dije son los sangrados vaginales postcoitales, secreciones con muy mal olor, amarillentas, no son las mismas que, como les dije, no es el mismo sangrado que el de tricomona, pero el olor, no sangrado no, el olor que de Gardnerella, tricomonas. El HPV también en sí, cuando hay condilomas, el flujo tiene un olor diferente, pero no es ese olor, es otro olor. Dolor pélvico lumbar al final ya del cáncer, la hematuria, tenesmo rectal, tenesmo vesical y edema de miembros. Y la prevención, como sabemos entonces, primeramente es la información. La información. Y cuanto más temprano hagamos esa prevención, ese pase de información a los más jóvenes, vamos a aumentarles en su conciencia y el conocimiento de cómo prevenir y de cómo mantener su salud. O sea, hay de millones de formas, ¿verdad? Podemos, en el consultorio, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, charlas preventivas, ir a los colegios, a las escuelas, las iglesias, no sé, ¿verdad? Depende de la autoridad de la iglesia, si le parece o no le parece. Pero hacer diferentes tipos de charlitas, así pequeñitas, rapiditas, ¿verdad? Para poder facilitar información. Información, por ejemplo, en lo que yo veo mucho eso y me da mucho gusto que varios colegas estamos haciendo, no serían campañas, ¿verdad? Pero estamos difundiendo información en Internet, sea en el Facebook, sea en el Instagram, sea en nuestros estados, sea en LinkedIn también, en muchos, o sea, de muchas maneras estamos ayudando a pasar esa información y que otras personas también pasen esa información a más personas todavía. Por supuesto que en la consulta también, ¿verdad? Acá yo con ustedes pasándole las clases, que de repente de los cientos que son ustedes, uno por lo menos de repente va a agarrar y esta misma clase le puede pasar a otra persona o va a quitar foto de un slide y le va a pasar a otra persona. Entonces de esa forma uno que está haciendo, divulgando la información, concientizando sobre la prevención, ¿sí? Y después está la prensa, ¿verdad? La prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva, prensa libre, prensa vía internet también, todo eso entonces, y las charlas que aprovechamos nosotros, de repente las que son madres, si tienen hijas jóvenes, ya le pasan esa información a sus hijas, las que no son madres, pero tienen de repente hermanas, hermanitas, sobrinas, primas, también les pueden pasar, y así sucesivamente. El preservativo que evita el contagio solo en el 60 al 70%, porque van a haber zonas que no van a estar cubiertas y de repente puede estar o por el uso inadecuado. Entonces también esas pequeñas charlas servirían para enseñar cómo utilizar bien los preservativos, tanto el femenino como el masculino. Tenemos después a la vacuna. Y en cuanto a la vacuna, En cuanto a la vacuna, tenemos ahora en este momento disponibles 3 tipos de vacunas diferentes que van a proteger contra algunos serotipos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en las personas de repente que están infectadas por algún serotipo, le podemos igual administrar la vacuna, no importa si ellos ya tuvieron HPV, para prevenir la reinfección o la reactivación en esas personas. Sí. Bueno, igualmente aclarar, y eso no está de más, aclarar de que por más que se haya aplicado la vacuna, de todas formas hay que hacerse el Papa Nicolau sí o sí todos los años. Y las que están disponibles, sus nombres comerciales son Cervarix, que es la que va a cubrir el tipo 16 y 18, solamente 2 serotipos, y está indicada en todas las lesiones genitales premalignas, las cervicales, vulvares y vaginales, ¿verdad?
y se le coloca a las mujeres a partir de los 9 añitos de edad. También para quienes tienen lesiones anales, preneoplásicas, cáncer anal también, en hombres y mujeres a partir de los 9 años también. Y tiene sus dosis de colocación, van a ser la primera dosis, después se coloca 6 meses después, y después se coloca, eso es entre los 9 y los 14 años de edad, y 3 dosis a las personas mayores de 15 años. Estas, por ejemplo, de los 9 a los 14, o acá en el Paraguay de los 9 a los 13, en las escuelas se está aplicando. O sea, está dentro del esquema vacunal, no es que se aplica en las escuelas. Está dentro del esquema vacunal, gratis. Ahora, una mujer de 24 años que venga y me pregunte si yo me puedo, si se puede poner la vacuna contra el HPV, por más que ya haya tenido relaciones, sí puede. Solamente que ella ya no entra más en el esquema vacunal gratuito. Va a tener que pagar por esa vacuna, lógicamente, ¿verdad? Pero sí se aplica. Después tenemos a la Gardasil, que es tetravalente, ¿verdad? Cubre 6, 11, 16 y 18. Tiene la misma indicación de la Cervarix, pero también se puede indicar en pacientes que tienen o que tuvieron verrugas, ¿sí? Condilomas genitales. Y se colocan 2 dosis, ¿verdad? La primera y la segunda se colocan a los 6 meses en las personas de entre 9 y 13 años y 3 dosis en los mayores de 14 años, ¿verdad? La primera dosis, después a los 2 meses la segunda y a los 6 meses la tercera. La Gardasil 9, que cubre 9 serotipos, son 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, y está como indicado en las lesiones precancerosas y en los cánceres que afectan al cuello del útero, vulva, vagina, ano, ¿sí? En mujeres y en hombres a partir de los 9 años, en personas que tienen o tuvieron verrugas, HPV, el condiloma acuminado. A partir de los 9 años también se coloca, de la misma forma, entre 2 dosis a las personas que tienen entre 9 y 14 años y 3 dosis a los que tienen más de 15 años. Y se aplica de forma intramuscular. Efectos adversos de la vacuna, no se describieron alergias a las vacunas, ¿verdad? Sin embargo, las personas que son alérgicas al látex, por la tapa de la jeringa nada más, también a los que son alérgicos a la levadura, al hidroxifosfato de aluminio y al polisorbato 80, que también está dentro de las vacunas, ¿verdad? Contraindicaciones va a ser a personas alérgicas, y a las mujeres embarazadas no se le aplica. Pero aparte de eso no hay más contraindicaciones. No da riesgo de teratogenicidad. Supongamos que la paciente embarazada no sabía que estaba embarazada y se fue y se aplicó, pero no le va a dar un riesgo de teratogenicidad en caso de que se haya aplicado. Tampoco le va a dar un parto prematuro, ni riesgo de aborto, ni nada, ni problemas en el embarazo, ¿sí? Solamente que no se recomienda colocar durante el embarazo, nada más que eso. Pero si la paciente no sabía y se fue y se colocó, tampoco es importante. Tampoco pacientes inmunodeprimidos, no es una contraindicación, igual se pueden aplicar. Personas que sí tienen que recibir, las personas de los grupos de riesgo son las personas con inmunodeficiencia primaria, mujeres que tuvieron un trasplante de algún órgano sólido o progenitores hematopoyéticos hasta los 26 años, pacientes con HIV, pacientes homosexuales, personas que se dedican a la prostitución y las mujeres que recibieron tratamiento excisional de cervix. Sería conización. Mujeres que se hicieron una conización o alguna cirugía del cuello tienen que realizarse también porque van a tener un cuello despulido, desnudo, más lábil y disponible para recibir cualquier tipo de infección. Y a los hombres, en el 2009, la FDA autorizó la vacunación a los hombres entre los 11 y los 26 años.
La detección, entonces sabemos que los métodos de tamizaje van a ser siempre el Papa Nicolau cada año. La prueba conjunta del Papa Nicolau y la del BPH también se puede hacer, el cribado de BPH, o la prueba de BPH solita, ¿verdad? Que va a determinar la presencia de uno o más de los tipos de alto riesgo. Que la prueba del BPH, por ejemplo, nos ayuda para diagnosticar lesiones precancerosas ya en sus estadios tempranos, antes de que progrese a cáncer de cuello. Entonces, lo ideal, por supuesto, es hacer ambas. Hacer el Papa Nicolau con la prueba de BPH, con el cribado. Se puede hacer. Y el tratamiento que depende del estadio y depende también de la lesión, la lesión preneoplásica, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, en caso de un SIN 1, podemos utilizar vaporización con el láser, ¿verdad? O si no, un control, muchas veces un control con colposcopía a los 6 meses si es un SIN 1, aunque las pacientes ya quieren resolver. Cuando es SIN 1 generalmente, y ya leyeron, ya estudiaron eso, no quieren esperar ni hacer un control esperando ni nada, ya quieren resolver y podemos resolverlo con el láser. Si, por ejemplo, tenemos, si tenemos displasias moderadas, también se puede observar siempre y cuando la paciente, y si es menor a 2 centímetros cuadrados, y si vemos bien los límites, se puede nada más que observar, ¿verdad? Y hacer un seguimiento riguroso. Pero tampoco, como les dije, hoy en día ya las pacientes no quieren más esperar, entonces en ese caso, en el caso de una displasia moderada, pasamos a una conización. La crioterapia también podemos utilizar. El láser, como les dije recién, que va a destruir el tejido. Puede haber de repente, posterior al tratamiento, un flujito, ¿verdad? Que dura, pero es nada más que por la cicatrización. Eso dura de 1 a 2 semanas. No es un flujo, es una secreción, pero que es propia de la inflamación, ¿verdad? Pocas mujeres después pueden tener un sangrado post procedimiento, ¿verdad? En donde vamos a reexaminar de repente si no quedó un vasito suelto, no se coaguló un vasito, algo así. Podemos utilizar el ASA, el LIP, ¿verdad? Para SIN 1 y SIN 3, perdón, SIN 2 y SIN 3. El LIP que ya habíamos visto que es un asa delgada de alambre, en donde vamos a quitar solamente el tejido que está afectado. Y bueno, después, en conclusión, sabemos que es una enfermedad de muy alto impacto, aumentó en los grupos socioeconómicos más bajos porque no cumplen con las campañas de detección precoz. No vamos a hablar del por qué, ya les expliqué el por qué. Lo necesario es hacer un diagnóstico temprano para poder prevenir, ¿verdad? La mejor forma para disminuir es mediante prevención, información, diseminación de la información, vacunación contra el HPV también, en edades tempranas, por supuesto. En cuanto a los métodos diagnósticos, el método definitivo, el gol estándar es la biopsia. El Papa Nicolau y el cribado por el HPV es nada más que un método de tamizaje. Y dentro del manejo vamos a tener o el manejo expectante, ¿verdad? Observar y controlar, o el tratamiento dependiendo del tipo de lesión, que podemos tener el láser, conización, crioterapia y el LIP. Bueno, y estas son las referencias en caso de que quieran buscar después más información sobre todo en cuanto a la vacuna del HPV, pueden buscar más aquí. Esto es de hace 2 años nada más, esta información, entonces es bastante nueva. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Ahora voy a mirar el chat. ¿Alguna consultita o pregunta que tengan?
Bueno, entonces si no tienen, yo les voy a pasar esto. Para el examen entra lo que dimos desde que comenzamos de nuevo este semestre hasta lo que se dio hoy. El examen de ustedes es la semana que viene. No, el examen de ustedes es el 17 recién. Isso, doutora, dia 17. Entonces va a ser los temas hasta esa semana antes del 17, ¿sí? Todavía tenemos una clase más, entra lo de la clase que viene y ahí sí, hasta la clase que viene es lo que entra. Y es de los slides, del libro no. Para ustedes este semestre los exámenes van a ser de estos slides que yo les estoy pasando. Del libro no, no. ¿Está bien? Doutor, então fica atualizações cervico-vaginites, endometriose, que seria a revisão, revisão de alterações menstruais e a revisão do artigo de câncer de mama, a de hoje e a da próxima, e a... Tem mais de la uma, né? próxima semana. Sí. Ahí, ahora no, pero la próxima semana les voy a pedir que me manden en el grupo de los delegados, perdón, en el grupo de los delegados, los temas, por favor, para que yo también pueda hacer un control de eso. Entonces, así yo veo bien así también que exactamente qué es lo que, para no poner de más también, porque de repente ahí yo quiero poner de más y entonces les voy a poner solo lo que se dio desde que comenzamos hasta la semana que viene. ¿Está bien? Ok, doutora. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana.